Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este sindicato de la salud, ATSA La Plata. Estamos en 48 partidos, o 45 y siempre somos 48 de la provincia de Buenos Aires, todos trabajadores de salud. Con mucho esfuerzo venimos trabajando y tenemos en todas las localidades filiales en donde los compañeros trabajan y mucho. Hoy hay compañeros del Consejo Directivo acá, compañeros delegados jóvenes. Y bueno, la idea cuando lo hablamos con Gabriel era empezar a hacer charlas y conocer un poquito más tanto de la política local como internacional también. A veces es importante saber la situación internacional y un poquito es ir armando, si se quiere, alguna cuestión distinta en momentos donde la política realmente está en un momento difícil, donde se han perdido las conducciones, donde la democracia partidaria, digo yo, se ha perdido también. Hoy sale o surge alguien y se lo vota, pasa en Estados Unidos, pasa acá, lamentablemente, con personajes que aparecen de golpe y son votados. Hoy la situación del país no es la mejor, estamos en una situación muy crítica, nosotros los trabajadores la sabemos, con sueldos pisados, con una inflación que cada vez va creciendo más y donde se hace muy difícil el día a día, en donde se cierran constantemente empresas, donde a este gobierno no le interesa ni la ciencia, ni la tecnología, ni todo lo que tenga que ver con la industria, con la producción, y eso tenemos que revertirlo. Ojalá podamos hacerlo en el 27, y yo creo que es importante mantener este tipo de encuentros para poder clarificar un poco desde el peronismo, si se quiere, y de los sectores populares, volver a eso que nos llevó a ser un país estando o siendo uno de los países más importantes de la región y del mundo. Así que yo le agradezco a Gabriel, los voy a dejar a los que saben, y agradecerles a todos ustedes por hoy estar aquí. Le pido disculpas por el calor, el aire está full, tenemos abierto todo, pero bueno, la verdad que la cantidad de gente que vino nos superó y bueno, nos pone contento. Así que Gabriel, empezá o empiecen ustedes a disponer de esta charla, y muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas, ¿cómo están? ¿Se escucha ahí? Ahí está. Bueno, antes de empezar, sé que hay gente que está allá. Si quieren pasar para acá, hay lugar. Amuchamos ahí. Si se tapa el bar, no importa, digo, pasen. Hay alguna silla vacía. Nada, pongámonos cómodos. Pasen tranquilo, así arrancamos con todos adentro. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, primero que nada, gracias por venir. Me presento, mi nombre es Agustín Chena. Y centralmente me pone muy contento la oportunidad de que primero estamos teniendo el mejor de todos los problemas, que es que quedó chico el auditorio. Y me pone muy contento estar haciendo esto y empezar a ver materializado una idea que venimos caminando hace bastante tiempo y que es resultado de muchas y muy largas charlas. Centralmente con compañeros que también a través de la política y ese compañerismo se han transformado en amigos, que los presento brevemente: es Ariadna Alipi, Gaby Merino, Santi Liaudat y Pablo Garelo. Acá también, como parte de esa realización, hay un montón de compañeros
quizás me quede corto nombrando, pero bueno, acá también está Marco, amigo y compañero de la Cava. No sé cómo querés que te presente, Marco. ¿Eh? Ah, vos... Perdón, te pido disculpas. De Loma de Zamora. No, de Dolores, de Dolores. Pasa de pluridistrital el compañero. Y bueno, acá también está Tato Marín, amigo y compañero de Morris Castillo, Castelaro. Bueno, nada, esto. Somos un montón de compañeros y compañeras de distintos lados que hemos empezado a caminar esta idea de poder empezar a construir un polo de pensamiento y acción que pueda centralizar y poner en discusiones algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión nacional, con la soberanía, con el desarrollo, con la producción. Particularmente venimos sintiendo muchos de los compañeros que integramos el peronismo, digamos, acá somos todos peronistas, que hemos caído en una derrota más que electoral, que hoy estamos en un proceso de derrota política. Venimos de una votación, de una reforma laboral que es tremenda, no solamente para los sindicatos, sino para nuestro país en su conjunto. Y lo que estamos viendo hace mucho tiempo es que nuestra tradición política, nuestra doctrina, nuestro movimiento, que es el peronismo, es el movimiento nacional, ha empezado a quedar vacío, vacío de ideas, que ha quedado en una cuestión meramente estética y por sobre todas las cosas que como movimiento popular, nacional, revolucionario, hemos perdido la iniciativa política y por lo tanto hemos perdido nuestra razón de ser. Ante eso lo que estamos viendo hoy en la política en general, pero centralmente en nuestro partido político, en nuestro movimiento, es una política de encerramiento, una política defensiva, una política de resistencia, de minoría intensa a veces, muchas veces, de terruños o de tribus que estamos todos separados, todos fragmentados. Y ante eso, muchos compañeros y compañeras que no solamente estamos sentados acá en esta mesa, sino de todos lados, y por esas cosas auditorios e iniciativas como esta se llenan, nos hemos decidido a poder recuperar la iniciativa política. Más allá de las conducciones, más allá de la referencia, empezar a ver qué podemos hacer nosotros como compañeros para poder recuperar la iniciativa política y para poder volver a tener un peronismo y un movimiento nacional fuerte, con ideas, con acción y con perspectiva e idea de qué quiere hacer con el país, que hace rato que no lo tenemos. Ante eso se nos ocurrió, o no se nos ocurrió porque no es nada nuevo, pero sí es nuevo la idea de poder consolidar y conformar un polo de discusión desde lo nacional, desde lo soberano, que hemos llamado el Centro de Estrategia Nacional, centralmente porque una de las cuestiones que vemos es que hace falta un espacio político transversal, un espacio político heterogéneo, que ponga el centro en poder fomentar el desarrollo y la construcción de cuadros políticos, que ponga el centro en fomentar el pensamiento nacional situado y estratégico. Durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a formaciones políticas, capaz que en formato de charlas, en formato de videos, en estos años nos las hemos arreglado como pudimos, pero ha faltado esa característica de pensamiento estratégico, de poder ponernos a nosotros mismos, no como parte secundaria de la política, sino como actores centrales y como partícipes, para poder pensar a largo plazo, para poder ver en qué mundo vivimos y centralmente, que es la idea de los que estamos acá, para poder empezar a pensar cómo en este mundo que creemos que nos da una condición de posibilidad para hacer algo distinto, que creemos que nos da una condición de posibilidad para llevar adelante un proyecto nacional y soberano, cómo por un lado nos dedicamos a formar cuadros políticos, haciendo pie en nuestra tradición histórica, filosófica, política y doctrinaria, pero centralmente cómo construimos un espacio colectivo, un espacio de enunciación, un espacio de acción, para poder proyectarnos al futuro y poder pensar qué carajo vamos a hacer en este país, qué carajo vamos a hacer con nuestra patria, que hoy está sufriendo por todos los lados que la veamos, que hoy está siendo brutalmente atacada en su soberanía, y centralmente cómo vamos a poder ofrecerle a nuestro pueblo una idea de país y una idea y acciones concretas sobre qué significa para nosotros
una patria libre, justa y soberana. Así que esa es un poco la idea, el espíritu del Centro de Estrategia. Yo voy a dejar que mis compañeros hablen, pero primeramente quería hacer esta presentación y agradecerles a todos porque no vamos a construir un espacio de 3, 4 hablando, sino que la idea es que esto sea un espacio colectivo, de construcción colectiva, y donde cada uno se sienta artífice de su propio destino. Así que muchas gracias por venir y le doy la palabra a Ariadna, ¿no? O a Santi. A Santi, perdón. Que sigan entrando. Sí. Hola, hola. Pasen, por favor. Acá hay lugar. Porque hay gente como en 5 filas para atrás. Sí, hay lugar en el piso, se pueden sentar, acostarse, abrazarse. Acá al costado hay más lugar. Todo vale acá, todo vale. No tan hippie, pero... Claro, un poco menos, pero está bien. Hay lugar acá adelante. No traigan manta. Claro. Manta y morral. ¿Todo bien vos? Estamos, hay más lugar si quieren, ¿eh? ¿Estamos allá atrás? Bueno, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que es un orgullo poder estar acá hablando frente a ustedes y es una enorme responsabilidad también. Agradezco, acá lo veo a Pedro y a los trabajadores de sanidad que nos abrieron su casa. Y también les agradezco a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes ha hecho un esfuerzo para llegar hasta acá. Y yo digo que los hizo venir acá no fuimos nosotros. Es algo en ustedes que los moviliza a venir acá. Y en definitiva es una esperanza. Porque hay como un run, ¿no? De que estamos desmoralizados, de que estamos paralizados, de que estamos desorganizados. Bueno, yo acá no veo desmoralización. Yo acá no veo paralización. Yo acá no veo... Acá veo un montón de compañeros, compañeras, muchos jóvenes, compañeros más grandes también. Algunos vienen desde Buenos Aires, otro desde Córdoba se vino. Ha venido gente de muchos lados. Hay compañeros de los sindicatos, hay empresarios, hay gente de la universidad, hay funcionarios de la provincia, hay gente de la iglesia. Es una pequeña representación del Frente Nacional que tenemos acá, muchachos y muchachas. Así que creo que nos merecemos un aplauso todos porque entre todos estamos construyendo este acto. También. Bueno, me han pedido que hable, a mí me toca como filósofo, me toca la parte aburrida, pero bueno, ustedes dirán qué les parece la filosofía. Son tiempos de filosofía, necesitamos filosofía. Y es un tiempo también en que el SENAC representa algo más que el SENAC, representa una esperanza y una búsqueda de un pueblo que está desorientado, que está recorriendo un camino de incertidumbre. Y cuando uno lee, a mí me gusta mucho leer la filosofía, la historia del pensamiento argentino. Cuando uno lee los años 30, se parecen mucho a estos años. Lean, por ejemplo, Scalabrini, lean esos autores de los 30, van a encontrar algo muy parecido. Y después de los 30 que vino, muchachos y muchachas, la revolución justicialista. Entonces, sepan que cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón, ¿no? Como dice el indio. Y también después de los 90 se vino Néstor y Cristina. Entonces sepan que hoy, y este es un capítulo de un proceso más grande, se está amasando un nuevo proceso nacional popular en la Argentina. Bien, así que no pierdan la esperanza y trabajen para eso. Porque esto no surge de la noche a la mañana, no surgen como los hongos después de la lluvia, hay que trabajar, hay que militar, hay que ponerse la patria al hombro, como decía Francisco, y salir a construir esa alternativa que necesitamos. Bueno, hablando de filosofía, acá el compañero que nos armó el orden, el conductor, me pidió hablar de la colonización cultural, así que voy a hablar de eso. Porque efectivamente el centro, el SENAC, se propone como un arma contra la colonización cultural. Vamos a ver qué significa esto. Y creo que es preciso distinguir 3 niveles de la colonización cultural. Y los 3 nos han permeado hasta el tuétano. Primer nivel, la colonización intelectual, el plano de las ideas, de la razón, del modo en que comprendemos la realidad, el modo en que nos representamos la realidad. Estamos permeados de colonización intelectual. En la Argentina y dentro del movimiento nacional. Segundo tipo de colonización,
la colonización del deseo, de aquello que nos produce satisfacción, aquello que nos mueve a la acción. El deseo ha sido colonizado. Y tercer nivel es el nivel de los valores, el nivel espiritual, el nivel de la moral, el nivel de las convicciones que guían nuestras acciones, el nivel de los principios. Entonces diríamos que esa colonización cultural podemos desagregarla en tres tipos de colonización: intelectual, del deseo y del espíritu. Pucha que tenemos una tarea, compañeros, en el SENAC. Y pucha que tenemos una tarea todos por delante. Porque el proceso de descolonización nos involucra a todos. ¿En qué se expresan esas colonizaciones? Bueno, la colonización intelectual, quizá la más evidente, la más conocida, es, por supuesto, subirnos a cuánta moda intelectual viene del norte, ¿no? Si está de moda el deconstructivismo, allá vamos todos. Si está de moda el posmodernismo, allá vamos todos. Si está de moda el posmarxismo, allá vamos todos. Si está de moda la última moda, ahí estamos todos atrás. Es bastante claro y evidente, ¿no? Suele estar fuertemente expresado en las universidades, que suelen ser vehículo de la colonización intelectual, lamentablemente. Nos falta un trabajo profundo de nacionalización de nuestras universidades, que suelen ser vehículo de la colonización intelectual. Bien, entonces cada vez que seguimos una corriente intelectual del norte, sepamos que estamos siguiendo un pensamiento que en definitiva se vuelve contra nosotros mismos, se vuelve en antinacional, aunque sea en el orden de las prioridades que establece sobre los problemas a tratar. No digo que todo lo que venga del norte sea una porquería, ni mucho menos, pero hay que ser capaz de, como decía Kush, fagocitarlo. ¿En función de qué? De nuestras raíces, de dónde tenemos los pies sobre la tierra. Entonces, primer, colonización la intelectual. ¿Cuál es el vicio de la colonización intelectual? El intelectualismo inconducente. Hay un vicio. Bien, es el vicio intelectualista, también muy de moda en esta época, compañeros. Y lo digo como profesor universitario, investigador. Hay un vicio hacia el intelectualismo, hacia la sobreinformación, hacia la sobreteorización, que a veces nos aleja del sentido práctico y común de nuestro pueblo. Y a veces nos hace hablar un idioma que no nos entiende ni nuestra madre. Ojo con eso, vicio que se nos metió. El peronismo hablaba el lenguaje del pueblo, hoy a veces habla el lenguaje de las academias. El pensamiento nacional muchas veces se hizo contra las academias y las universidades. Hoy parece que no hay pensamiento fuera de la universidad. Y el pensamiento de los trabajadores, y el pensamiento de los empresarios, y el pensamiento de los religiosos, y el pensamiento de los movimientos, y el pensamiento de todo lo demás. Eso no es pensamiento nacional. No es más pensamiento nacional que lo otro. Lo dejo ahí. Colonización intelectual. La colonización del deseo, ¿en qué se expresa? Bueno, básicamente en la exacerbación de la búsqueda del placer como única meta. La búsqueda de la satisfacción inmediata, efímera, caprichosa. La conformación de un tipo de subjetividad. Por supuesto, el neoliberalismo y el posmodernismo hicieron mucho para colonizar nuestro deseo. Volviéndonos consumistas, volviéndonos ególatras, donde siempre ponemos el yo por delante de todo. Esa es la egolatría de esta época, de la era de las redes sociales, donde todos somos productos que nos vendemos en un mercado del espectáculo social. Entonces la colonización del deseo construye modelos aspiracionales. ¿Qué queremos ser cuando seamos grandes? Le decimos a un chico, ¿no? ¿Qué queremos ser cuando crezcamos en política? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser cuando crezcamos en cada uno de los roles que cada uno tiene? La colonización del deseo es profunda y es grave. Y luego se expresa, por supuesto, en una serie de desvíos muy importantes y de vicios muy importantes, que van desde la corrupción hasta la ostentación, que van desde el afán de riqueza hasta el yo y solo yo, que produce innumerables internas y fracturas políticas. Colonización del deseo. Tercer colonización, la colonización del espíritu. En el espíritu anidan las convicciones, anidan los valores, aquello que guía a la acción en nuestro día a día. Porque sobre un mismo marco de interpretación de la realidad puedo actuar de distintas maneras.
No todo es ideas en el ser humano. También hay un espíritu que nos guía, una moral, una serie de valores que nos representan y que constituyen en definitiva el sentido profundo de la vida, de la acción. De la idea no se sigue el sentido. Del deseo no se sigue el sentido, que es lo que nos quiere hacer creer el neoliberalismo y el posmodernismo. El sentido está en el deseo. No. El sentido está en los valores. En el cumplimiento de valores que sentimos trascendentes y que valen por sí mismos. No son un medio para otra cosa. No son procurar el placer inmediato, ni son un instrumento para otra cosa. El valor vale por sí mismo y encarnar los valores da un sentido de realización al ser humano. Entonces hoy la Argentina y el peronismo están en una crisis espiritual, producto de esta colonización del espíritu, que nos conduce a un tipo de vida carente de trascendencia, carente de espíritu de sacrificio, donde predomina el caudillismo, donde predomina el egoísmo, donde predomina el cortoplacismo, donde falta esa trascendencia que a uno le permite dar un poquito más de lo que tenía pensado dar. Que siempre fue el espíritu que movió a la militancia, muchachos y muchachas. ¿Qué es la militancia sino espíritu de sacrificio? No es un camino para enriquecerse, no es un camino para hacer una carrera política. Eso ya es colonización del espíritu, colonización del deseo. La militancia es ante todo servicio y es espíritu de trascendencia. Es la convicción en una verdad, en un derecho, en una justicia, en una serie de principios que nos representan. Donde perdimos eso ya estamos en el camino de la desmoralización. Y cuando estás desmoralizado, y estás a un pasito de hacer cagadas. Si estás en la función pública sobre todo. Entonces la moral en alto es esencial para cualquier proceso de cambio a lo largo de toda la historia. Entonces el CENAC, desde este punto de vista, es más que un centro intelectual, es más que un centro de formación, tiene que constituirse, como decía Perón en Conducción Política, en escuela de vida. Y ustedes me dirán, che, ¿no será mucho? Tiene que constituirse en escuela de vida. Perón decía en Conducción Política, la primera tarea de la formación es formar buenas personas, decía Perón. Jaureche, en Forja y la década infame, dice, lo que hizo Forja en los 30 fue recuperar una concepción ética de la política. Desde ahí renovó Forja el pensamiento nacional y oxigenó al movimiento nacional, regenerándolo. Hoy estamos en un momento que necesitamos una regeneración del movimiento nacional y de lo nacional en su conjunto. Y esa regeneración tiene que ver con esta descolonización que nos proponemos. ¿Qué es sintéticamente descolonizar? Descolonizar es nacionalizar. ¿Por qué? Me dirá alguno, en su derecho. ¿Por qué? Porque lo nacional es la marca de nuestro pueblo, es esta fracción de humanidad que habita este territorio, que habita este paisaje, dice Kusch. Ese pueblo se representa en una nación. La nación es el proyecto compartido. La nación es el destino común. La nación es la historia. La nación es la cultura. Es aquello en lo que ese pueblo se representa. Es lo que lo hace ser pueblo. Sin nación no hay pueblo. Entonces, nacionalizar equivale a descolonizar. ¿Qué significa entonces nacionalizar en el plano de las ideas? Pensar la realidad desde nosotros mismos. Pensarla desde una larga y rica tradición de pensamiento nacional latinoamericano, riquísima tradición, todavía mayormente desconocida a nivel de la sociedad y a nivel del movimiento. Por eso es esencial profundizar la formación, porque sin formación lo que tenemos es el espontaneísmo de lo que la persona absorbe por las redes sociales, por el sistema educativo, y todo eso es colonización. Salvo que lo sigan acá Pablito, que hace un trabajo bárbaro. Pero el 90%, 99% es colonización. Entonces, nacionalizar en el plano de las ideas es pensar desde nosotros mismos la realidad. Desde una tradición de pensamiento. Por supuesto, en diálogo con las discusiones del mundo, por supuesto. Nunca el nacionalismo, por medio del nacionalismo serio,
el nacionalismo consecuente, el nacionalismo revolucionario. Nunca se pensó cerrado del mundo, jamás. Por el contrario, se pensó como el aporte que nuestro pueblo hacía a la humanidad. Esa es la concepción más profunda de la doctrina justicialista. Era una doctrina que se convidaba desde Argentina al mundo. Entonces no pensamos una cosa cerrada. Por supuesto hay que aprender de todas las culturas. Pero para poder aprender tenés que ser alguien. Y si no tenés historia, no tenés tradición, no tenés cultura, no sabés quién sos, no sos nadie. Entonces la tarea del CENAC, una de ellas va a ser la nacionalización en el plano de las ideas. La segunda, en el plano del deseo. ¿En qué se expresa esto? Desde mi punto de vista, acá Diana, que es psicóloga, me va a matar, pero bueno, no me quiero meter en tu terreno, Diana. ¿En qué se expresa esto? ¿En qué encuentro yo la satisfacción? ¿En qué encuentra el pueblo la satisfacción? Y la satisfacción más alta que podemos encontrar es en el servicio. ¿Qué es el servicio? Hacer algo por otro, no por uno mismo. Es la trascendencia. Ese es el servicio, que se expresa en el trabajo, que se expresa en el cuidado, que se expresa en la militancia, que se expresa de muchas maneras. Todos hacemos servicio. El servicio es una causa en la que creemos profundamente y que la militamos. Entonces, lograr conectar el deseo con el servicio es lo que nos hace mantenernos siempre por el camino correcto. Entonces ahí el CENAC también tendrá que aportar a fortalecer esa vocación de servicio, que es vocación de militancia, que es movilización de la voluntad. Y tercer plano de la nacionalización es la del espíritu, que es básicamente salir de esta crisis espiritual en la que estamos como pueblo, como nación, y diría incluso que hasta como occidente. Salir por arriba. ¿Qué implica salir por arriba? No queriendo recuperar banderas que han caído por su propio peso, que son las banderas del desarrollo occidental, sino recuperando, por el contrario, nuestra propia tradición y cultura y pensamiento filosófico, cultural, y encontrar que el sentido más profundo del espíritu es la comunidad. Es la comunidad el ámbito de desenvolvimiento natural del ser humano. Desde Aristóteles, que identificó al ser humano como animal social, hasta hoy. Miren que el neoliberalismo y el liberalismo han gastado pólvora y tinta en convencernos de que somos seres egoístas, ¿eh? Y aún así, al ser humano le brota la solidaridad. Y en las situaciones límites en que a veces nos encontramos, y pienso incluso en casos extremos como inundaciones, catástrofes, acá lo tuvimos en La Plata, lo que emerge en el ser humano es la solidaridad. No se coman la curva del cine de Hollywood, de las películas apocalípticas, que parece que es una guerra de todos contra todos, de zombies, donde todos quieren cagar al de al lado. Eso es lo que el liberalismo proyecta de sí mismo hacia el futuro. No se coman esa curva, porque de ese apocaliptismo sigue el pesimismo y del pesimismo la parálisis. No se coman la curva. La descolonización del espíritu, la nacionalización del espíritu nos conecta con nuestras raíces, que son raíces profundamente comunitarias. Donde hay comunidad, hay individuo. Si no, lo que hay es átomos, hay persona, hay posibilidad de realización humana. Esta es la discusión filosófica que tiene que dar el CENAC en este contexto. Porque, nos guste o no, la batalla cultural que nos ganó, nos viene ganando en esta etapa por lo menos, los libertarios, fue una batalla muy filosófica, compañeros, ¿eh? Yo los consumo a ellos, ¿eh? Digo consumo, me gusta decirlo así. Veo sus videos, veo sus cursos, veo sus clases y dan filosofía. Dan filosofía para convencernos de que el ser humano es egoísta, de que el Estado es un parásito, de que la comunidad no existe. Dan mucha filosofía. Y nosotros, muchas veces absorbidos entre el cortoplacismo, el pragmatismo, la pérdida de doctrina, la pérdida de memoria histórica, nos quedamos sin futuro, nos ganó la desmoralización, no convencemos a nadie, porque si estás desmoralizado vos, ¿a quién vas a convencer? Y andamos ahí medio victimados, y charlamos con la compañera, siempre en pose de víctima. Cortémosla con la víctima. No somos víctimas. Ya cierro. Lo contrario de la víctima, ¿saben qué? Lo contrario de la víctima, ¿saben qué? Es el orgullo.
Nosotros tenemos un orgullo como nación, un orgullo como pueblo, un orgullo como peronistas. A mí me encanta, miren, me encanta siempre que voy a un lugar y voy a recorrer, ver las placas, a ver quién hizo la obra. Me encanta. Entonces veo, ¿esta obra quién la hizo? Y son todos peronistas. Y siéntanse orgullosos, porque somos parte de ese movimiento que construyó lo mejor que tiene la Argentina, compañero. Tenemos y tuvimos errores, límites, por supuesto que sí, y el SENAC está acá para tratar de profundizar en esas discusiones. Pero profundizar en discusiones no implica verse de afuera. Ese es el intelectualismo que ve la cosa de afuera. No, estamos adentro y tenemos las mismas contradicciones que tenemos todos, compañeros. De esas contradicciones tratamos de salir para adelante. No quedarnos, como decía Francisco, en el conflicto. No, la unidad es superior al conflicto. Si te quedás en el conflicto, estás muerto. Hay que superarlo. Hay que superarlo. Entonces, salgamos de la victimización, salgamos de la autocomplacencia, profundicemos en los límites que tenemos, pero para salir para adelante entre compañeros que somos compañeros. Somos compañeros. Cuidemos esa camaradería de compañeros. ¿Somos críticos muchas veces entre nosotros? Sí, es necesaria la crítica, pero la crítica muchas veces ha conducido al daño, como sabemos, al fuego amigo. Y el fuego amigo puede ser más hiriente que el fuego del enemigo, porque uno de enfrente lo espera y se atrinchera, ahora de costado no te lo esperás. Entonces no confundamos la crítica con el daño inconducente, ¿no? Entonces, para cerrar y ya no jodo más. Descolonizar es nacionalizar y nacionalizar es profundizar en qué proyecto de humanidad tenemos. Porque en definitiva la discusión, que es filosófica, pero es política, es económica, es de derechos, la estamos viendo ahora en la discusión de la reforma laboral, la discusión es sobre qué proyecto de humanidad vamos a hacer política. Si creemos que el ser humano es egoísta, persigue su propio beneficio, es el sálvese quien pueda, bueno, se equivocaron de acto. ¿No? Los que estamos acá cabalgamos sobre el sentido más profundo del humano, que busca sacar lo mejor del humano. Miren que también tenemos el egoísmo metido adentro, el enano facho ese adentro lo tenemos todo. Pero hay que sacar lo mejor del ser humano. La política tiene que servir para la elevación del ser humano. ¿Esa elevación cómo la hacemos? Bueno, con conducta, con ética, con política, con seriedad, con compromiso, con sacrificio, con ejemplaridad. Entonces esa discusión del ser humano tiene que darse. Fíjense que Milei la dio. Y nosotros le respondíamos con propuestas de gestión. Además de que veníamos con una gestión medio lastimada, ¿no? Y el tipo te da una discusión filosófica. Ahora, ¿cómo vamos a dar la discusión filosófica si no tenemos formación? Bueno, acá apareció el SENAC para hacer esa formación que estamos necesitando, ¿eh? Muchas gracias, compañeros. Bueno, buenas tardes. Primero, es un gusto y un honor acá compartir con compañeros tan valiosos en esta mesa, así que le agradezco a ellos también. Gracias a la casa por recibirnos, a los compañeros de Sanidad y a todos ustedes. La verdad es que hoy hablábamos y decíamos, pensábamos, bueno, cuántos compañeros y compañeras iban a venir y es un orgullo poder estar compartiendo con tantos de ustedes. A mí me toca hablar un poco de dependencia, siguiendo la línea de ahí de Santiago, pero más sobre la dependencia material que vivimos hoy los argentinos y las argentinas. Pensamos un poco en las cuestiones más simples que recordamos y decimos, bueno, tenemos una dependencia económica principalmente desde el 2018. Pero tenemos muchas más otras. Pensamos en el 30% de nuestra Argentina que hoy está ocupada por Gran Bretaña. Los veo ahí a los compañeros, a David y a Juan, que además van a estar trabajando acá también con nosotros. Y pensamos, no, bueno, tenemos un 30% de nuestra Argentina ocupada, tenemos la mayoría de nuestro territorio en agua y sin embargo hemos perdido nuestra estructura naval.
pienso en esa maldita reforma del 94, como me gusta llamarla a mí, y en cuánto nos ha destruido a los argentinos y las argentinas, ya obviamente desde el 55 para acá, pensando en ese primer golpe al peronismo, pero después de nuevo en el 76, cuando terminaron de destruirnos, ¿no? Pienso en esa destrucción fáctica que sucedió con las empresas, con la economía, con habernos destruido materialmente en la militancia y en los obreros, asesinando y desapareciendo a 30.000 compañeros, y después podemos hablar un poco más de lo que sucede concretamente hoy con un montón de sectores en la Argentina que están entregados y que balcanizan a nuestra Argentina de facto. Tenemos una virtual balcanización en nuestro país, en ese país que es bicontinental, que va desde la Quiaca hasta la Antártida y que ahí a la mitad empiezan a querer destruirnos, pero también en todos lados. Desde 1852 con aquel decreto de Urquiza, donde se entregan las vías navegables, y lo digo como entrerriana, donde se entregan esas vías navegables, empezamos a tener una partición en nuestro país. Esa entrega de las vías navegables que después se repite en la reforma del 94 y junto a las entregas de las privatizaciones de ELMA, de nuestra vía navegable troncal, de también la entrega sobre el control de lo que se llama la hidrovía, pero no es más que el río Paraná, y todo el circuito también que sigue hacia la salida del Atlántico, que no tenemos, ¿no? Que hoy acá está el compañero Pepe Lojo, presidente hasta este año del Puerto de La Plata, que ha hecho un enorme trabajo por pensar en esa salida del Atlántico que no tenemos, que hace muchos años muchos compañeros quieren trabajar para que esa vía navegable hacia la salida del Atlántico exista, y sin embargo hay entorpecimientos imperialistas, porque ¿de qué otra manera podemos llamar que un gobierno peronista haga una posible y virtual concesión y rápidamente se termine porque es una concesión no dolarizada? Y así se podría hablar de muchas otras cosas. Pienso en esa salida del Atlántico porque quizás es mi hiperfoco y en el que voy a desarrollar también en estos cursos y en esta escuela, donde vamos a hablar de todas esas cosas. Pero también tenemos una entrega de los trenes. Estamos volviendo a tener aquellas parálisis en estaciones que conectaban a nuestro país y que hoy ya no. Hoy ya el tren no va a Pinamar, por ejemplo. Teníamos un tren que iba a la costa y que muchas familias tenían la posibilidad de irse un fin de semana a la costa a vacacionar y ya no, pero también tenemos la entrega de los trenes de cargas, del Belgrano Cargas, que todo el tiempo están intentando privatizar, y que obviamente en esa privatización están los de siempre transnacionales, Bunge, Cargill, Dreyfus, quizás Cofco también. Porque cuando hablamos de la dependencia material que tenemos, no tenemos solo una dependencia material y efectiva con Gran Bretaña o con Estados Unidos, también la tenemos con China, y es algo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, porque tenemos que empezar a hablar desde acá. Lo escuchaba a Santiago hablar de esto de la colonización y de Jaureche, y yo lo leo mucho a Jaureche, es como otro de mis rectores de pensamiento. Y cuando se creó Jaureche, cuando se creó Forja, en ese documento a las autoridades partidarias, al radicalismo, ¿no? En los 30, los compañeros dijeron que creaban esto para tener un pensamiento nacional contrario al pensamiento que tenían en aquel momento los falsos dirigentes, decían ellos, en connivencia con las fuerzas imperialistas. Y yo no voy a caracterizar quiénes son los falsos dirigentes que tienen connivencias con fuerzas imperialistas, pero hoy también estamos entregando el agua, ¿no? Tenemos a Mecorot metido en 8 provincias de la Argentina, y no es algo azaroso. Tenemos en cuenta que Mecorot es una empresa israelí que coarta la libertad
de los palestinos en Gaza y que además también les corta su suministro de agua y es quien hoy se hace cargo de muchos factores en la Argentina con respecto al agua en 8 provincias de manera legal, pero también tenemos unas cuantas otras donde no se sabe si está o no está Mecorot. También podemos hablar del litio, de los hidrocarburos, de las tierras raras, de nuestra ciencia y técnica en materia nuclear. Estábamos a punto de tener el CAREM en funcionamiento y este gobierno nuevamente coarta su funcionamiento, su salida, su capacidad de darnos más soberanía, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de todas estas cosas no tiene más que ver que, bueno, ¿dónde nosotros estamos efectuando soberanía en la Argentina? ¿Tenemos soberanía en nuestras vías navegables? No tenemos. ¿Tenemos soberanía en nuestros trenes? Bueno, parcialmente. ¿Tenemos soberanía en nuestros hidrocarburos? Y ponele. Yo no quiero deprimirnos, porque no es la intención. La intención de esto justamente es decir, bueno, ¿dónde faltan manos argentinas para empezar a pensar por nosotros mismos qué hacer? ¿Qué hacer con nuestros recursos? ¿Qué hacer con nuestra materia prima? ¿Qué hacer con nuestras empresas que tienen largos años y que todo el tiempo se ven paralizadas por la capacidad de turno de los gobiernos que vengan? No tenemos una capacidad de tener una política de continuidad a lo largo de los años, venga el macrismo, Milei o el peronismo en sus diversas características. Entonces, cuando hablamos del CENAC y de la necesidad de que exista un centro de estrategia para pensar qué carajo hacer con nuestro país, es justamente también la intención de que nosotros, compañeros y compañeras, argentinos y argentinas, empecemos a formarnos. A formarnos porque como decía Santiago, necesitamos esta noción y esta intención de tener una trascendencia, y si bien todo eso se piensa en el futuro, hay que empezar a construirlo desde ahora, ¿no? Hay que empezar a construir ese futuro si queremos tener de vuelta un país soberano, si queremos tener control sobre nuestros recursos y qué hacer con esos recursos, porque uno dice, nosotros somos ricos en recursos, lo veo a Mariano allá, nuestro compañero que habla de alimentos y nos va a hablar de alimentos en este curso, pero que hablamos de que somos ricos en alimentos, de que tenemos muchísima estructura para alimentar a cuanto se quiera, o que también tenemos recursos y somos ricos en recursos, pero sin trabajo esos recursos no sirven de nada. Sin que se genere trabajo, esos recursos van a estar ahí y se los van a llevar otros porque los otros van a tener mejores capacidades para poder hacerlo. YPF podría ser nuestra gran empresa de hidrocarburos y esa media es nuestra gran empresa de hidrocarburos porque hay una parte de la que nosotros no tenemos control, al igual que de nuestros pozos de hidrocarburos donde operan muchísimas transnacionales y nosotros muy parcialmente. Pero para comenzar un poco a hablar de lo que nos compete, ¿no? De qué vamos a hacer nosotros con eso, es que ¿qué vamos a hacer todos los que estamos acá con este presente que a veces sí nos desmoraliza y nos dice, bueno, ¿a quién seguimos, no? Que si no hay una representatividad que te diga, che, vamos a volver para recuperar ese 30% ocupado de la Argentina, para recuperar las vías navegables que cuando existió la oportunidad de coartar esa concesión que existía con Jan de Null, una empresa belga, se decidió seguir, se decidió continuar, igual que ahora. Quieren profundizar nuestro río Paraná a 44 pies, cuando eso haría que Victoria, la ciudad costera frente a Rosario, básicamente puede dejar de existir. Así como muchas otras ciudades. Pienso en Río Tercero, una ciudad que es estrictamente de capacidad técnica, tiene las fábricas militares, tiene empresas que realizan algunos químicos que son necesarios para fabricaciones militares y muchas escuelas técnicas que están llenas de estudiantes que van a ir a trabajar esas fábricas. Hoy Fabricaciones Militares quiere ser entregada a Estados Unidos,
quieren que esta empresa de químicos deje de existir porque es más fácil importar, así con un montón de cosas. Entonces, ¿qué pensamos? Que Río Tercero puede desaparecer. Y quizás es apocalíptico decirlo así, pero me parece que a veces necesitamos saber cuáles son esas dependencias materiales para empezar a hacer algo. La intención del SENAC es también poder volver a hacer sentir ese sentimiento de deber con nosotros mismos, de decir, bueno, estamos un poco paralizados, bueno, en vez de preguntarnos qué pensamos, preguntarnos qué podemos hacer. Y en ese poder hacer creo que formarnos es una característica necesaria y esencial para poder formarnos a nosotros mismos y formar compañeros que después cuando ocupen los espacios de poder puedan decidir sobre nuestra Argentina de manera correcta y no pensar en aquella transnacional que se puede acercar y puede decirte, bueno, si no nacionalizas el litio, yo te doy esta parte, a tu provincia o lo que sea. Y bueno, y también poder volver a unificar nuestra Argentina, que balcanizada mediante aquella reforma del 94 que provincializa los recursos, que provincializa las capacidades educativas, que permite de alguna manera que entre el ONGismo internacional. Hay algunos de esos factores que son necesarios volver a pensar. Así que para ir cerrando, pienso que sí, como decía Santiago recién también, la esperanza está en el futuro, pero tenemos que empezar a construir ese futuro desde acá y creo que el SENAC es un espacio valiosísimo para hacer eso, así que esperamos que tenga ese futuro necesario. Hola. Bueno, me iba a parar, pero me obligaron. Las condiciones materiales me obligan a sentarme. Bueno, qué bueno estar acá, con un poco de calor, pero de calor humano, de calor de compañeros, compañeras, así que muy, muy contento. Como siempre, nosotros con calor seguimos tomando mate, ¿no? Una costumbre argentina. O sea, no importa la cantidad de grados que hagan, pero bueno, si estuviésemos en el norte, por ahí salía un tereré. Dos agradecimientos fundamentales. Uno, por supuesto, a Pedro Borghini. No fue casualidad la elección de este lugar, de hacerlo en un sindicato, no hacerlo en la universidad, no hacerlo en un espacio político institucional, más allá de los apoyos bienvenidos que tenemos, sino sobre todo en un sindicato, los trabajadores, como también una apuesta estratégica de lo que hay que rearticular, construir, avanzar. Y lo otro que me parece fundamental, que es la alegría que me da de estar acá en esta mesa con esta juventud que reemerge, ¿no? Argentina es un caso especial, ¿no? Es decir, cuando el año pasado, bueno, Agus vino a charlar, che, vamos a hacer unos cursos de formación, un espacio de formación. Bueno, empezamos a contactarnos con Ariana, con Pablo, obviamente. Santiago, gran amigo, nos conocemos hace años, pero nos viene a decir, che, hagamos este espacio, y eso fue creciendo, desarrollándose. Lo que se empezó a ver también es que está brotando una juventud nacionalista con mirada nacional, popular, muy fuerte. Que hay en proceso un camino, ¿no?, de reconstrucción. Muy bien, antipop, no sé qué será, pero tiene eso. Entonces, está ese proceso. Y eso es una alegría. Así que, la verdad, importante impulsar el SENAC con ese perfil, ¿no?, y con eso que se viene elaborando de una mirada nacional, es muy importante, y articular todo lo que se viene haciendo también en ese sentido. Yo lo primero que voy a hacer es hacer alguna reflexión sobre geopolítica y estrategia. Y voy a utilizar para eso un parrafito de Perón. No para hacer el típico, luego vas a Perón y hagamos una frase linda y nos aplaudimos entre nosotros, y después hacemos lo contrario, ¿viste? Cuando salimos.
digamos, que es por la galería, ¿no? Para quedar bien, para recitar el manual y después, bueno. Sino para ver algunas cuestiones, aunque sean mínimas, a donde estaría apuntando también el tema del CENAC o el espíritu al menos del CENAC. Dice Perón en una carta a Osvaldo Maurín en 1965. Este mundo occidental, tan mal calificado como mundo libre, es una descarada simulación de valores inexistentes. Un mundo en decadencia, en el que lo único sublime de las virtudes es su enunciado. Los hombrecillos encumbrados que ven el peligro tiemblan pero no se corrigen. Así vamos marchando hacia el abismo porque otro mundo nuevo, con valores reales, avanza desde Oriente con la intención de tomar el mando de la historia. O nos liberamos nosotros o nos liberarán los chinos. Ya el problema no es ideológico como han pretendido hacernos creer. Y ahí podemos hacer dulce de leche de ese párrafo. Pero hay 4 cosas que me parecen fundamentales, que es el tema de recuperar el pensamiento geopolítico, el pensamiento estratégico. 1, la temporalidad. Perón está viendo, más allá de que uno puede compartir o no políticamente, pero como intelectual, como pensador de la estrategia, alguien que vio el periodo entre guerras, que estuvo en Italia, entonces está viendo, no en el cortísimo plazo, está viendo que los pueblos de Oriente vienen por el mando de la historia. 1965. En China se estaba muriendo de hambre por el fracaso del Gran Santo Adelante, pero ya veía ese proceso. Eso porque el pensamiento estratégico tiene la capacidad de articular la coyuntura con el pensamiento de corto, mediano y largo plazo. Cuando a vos se te borra eso, listo, perdiste cualquier capacidad de pensamiento estratégico. Tanto para el análisis de coyuntura, que es tu primer momento del análisis de situación, como después para pensar la estrategia. ¿Sí? Y hacia dónde vas. Entonces, lo primero que tenés que recuperar es, ¿no?, la temporalidad. Es decir, la articulación de la coyuntura con el corto, mediano y largo plazo. Tanto en el diagnóstico como en la planificación estratégica. Algo fundamental. El segundo punto que viene a marcar este parrafito es la centralidad de la política y de los valores. En nuestro pensamiento economicista que reinó, tendemos a medir. Entonces, ahora sí se vino China, mirá todos los autos que hay BYD en la calle. No, claro, pero eso ya sucedió. El pensamiento estratégico ve el proceso antes de que suceda. Y para ver el proceso antes de que suceda, la centralidad es el tema de lo político y también el tema de los valores y las identidades. Porque vos ves fuerza social en movimiento, que es una de las unidades de análisis centrales del pensamiento estratégico. ¿Qué fuerza social se pone en movimiento? Cuando vos pones en movimiento 1.400 millones de personas, India, China, te quiero ver con eso. No, pero le falta tal rama tecnológica. Sí, ¿para qué se pongan a organizar? Ya te la van a desarrollar, quédate tranquilo. Porque eso está organizado y está en movimiento. El tercer punto es el problema de la ideología. Que te encubre, cuando dice el problema ya no es ideológico como nos han querido hacer creer, que era, porque comunismo versus capitalismo, no ese es el problema, es cuál es tu estrategia y cuál es tu interés. Cuando a vos te ponen las antinomias ideológicas, te tienden una trampa de quedar bajo la conducción de otros sectores. Es decir, el que no se parte de la mesa es parte del menú. De eso se trata la ideología. De que seas del menú. Y que quedes encerrados en antinomias ideológicas, invisibilizando las discusiones político-estratégicas reales. Invisibilizando el tema de qué proyecto tenés que impulsar, cómo, hacia dónde, con qué. Sí, esta es la otra cuestión central. Y la cuarta cuestión que quería señalar es el método. Y una cuestión central del método es articular lo que sucede en el escenario nacional con lo que sucede en el escenario regional y global. Sí, tener la capacidad de articular esas 3 instancias fundamentales.
lo nacional, lo regional y lo mundial. Sí, porque lo que está diciendo esto Perón no se queda nada más en un diagnóstico. Se queda después, o sea, va después a una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Fortalecer la tercera posición y el tercer mundo y otras. Entonces, eso me parecía central marcarlo. Segundo lugar, creo que justamente en base a esto, uno lo que siempre tiene que tener diagnosticado, debatido y hacer intercambios, ¿cuál es el momento actual? Nosotros estamos viendo una transición de poder mundial de profundidad. En este sentido se parece a la transición de poder del 14 al 45, pero es otra cosa. O sea, dos guerras mundiales, crisis del 30, reconfiguración del capitalismo mundial, está bien. Pero esa es una transición adentro del sistema mundo occidental. Los poderes que se debatían ahí eran los anglosajones, angloestadounidenses, versus los alemanes el eje. Estaba Japón, pero la discusión estaba ahí, la contradicción principal estaba ahí, en los marcos del capitalismo, del liberalismo y del occidente geopolítico. Hoy lo que estamos viendo es completamente distinto porque se agotó el ciclo de ascenso de Occidente del siglo XV y XVI y de hegemonía occidental a partir del siglo XIX con la subordinación de China, India, el reparto de África y todo eso. Sí, eso estamos viendo. ¿Sí? Entonces, una transición completamente distinta que a nosotros nos interpela completamente porque nosotros durante esos 500 años fuimos parte fundamental primero del ascenso del occidente geopolítico y después de la primacía. Ahora, ¿dónde quedamos? Ahora que eso está en declive. En el largo plazo. Cuando vamos achicando los plazos, decís, bueno, el siglo XXI arrancó esta transición de poder. ¿En qué momento estamos? Nosotros estamos en el momento de desorden multipolar. Hay 4 hechos fundamentales que caracterizan este sexto momento de la transición y que uno lo tiene que debatir y analizar. 1. A pesar de la guerra tecnológica, China, la principal plataforma industrial del mundo, que tiene un PIB industrial que es más que la suma del PIB industrial de Estados Unidos, Alemania y Japón juntos, ese monstruo industrial está haciendo una revolución tecnológica fenomenal y no se puede frenar. DeepSeek, la inteligencia artificial o autos eléctricos biguaditos, es el símbolo de eso. Eso transforma la economía mundial como se transformó con el Fordismo al principio del siglo XX en Estados Unidos. En otro sentido, porque no es bajo el patrón capitalista que conocemos, es otra cosa, es otro bicho, es otro monstruo. Eso es un primer hecho. Si la guerra tecnológica, que es parte de la guerra mundial libre y fragmentada actual, no pudo frenar a China. No solo no la frenó, sino que la potenció. ¿Qué implica eso para nosotros? Eso es parte del pensamiento estratégico. ¿Dónde nos vamos a parar ahí? 2. Rusia está teniendo una victoria progresiva y relativa en Ucrania. Es otra derrota del occidente geopolítico y del polo de poder anglo-estadounidense en Eurasia. ¿Qué implica eso? Después de la retirada espantosa en Afganistán de 2021. Esa victoria relativa y progresiva de Rusia en Ucrania, que es una lucha entre la OTAN y Rusia, pero a su vez es una lucha entre las fuerzas multipolares y el viejo polo de poder dominante. Porque no es Rusia que está sola. Es Rusia-China, Rusia-India, Rusia-Irán. India pasó a comprarle 33 veces más petróleo a Rusia a partir del 2022. O sea, es otra cosa. Es el triángulo geoestratégico de Primakov, como pensó el canciller ruso en el 97. O sea, ahí se está cocinando otra cosa. Es la reemergencia de Eurasia. Después puede haber movimientos tácticos, pero eso va. Algunos decían, no, porque ahora con Trump, eso es perderte en la coyuntura. Cree que, bueno, viene Trump, arregla con Putin. No es así la geopolítica, la geoeconomía, la geoestrategia. Eso te venden a un caramelito para que vos compres. Ah, mira, vayamos por esta puerta. Pero el tema es ver los procesos. Y los procesos van para otro lado. Rusia, que he estado ahí, de hecho, un par de veces, mira hacia Asia. Ese es su... Y África. Entonces, va para ese lado. ¿Qué hacemos nosotros? 3, expansión de los BRICS. Los BRICS no solo se expanden en contra de lo que quiere el occidente geopolítico, sino que además se expanden en 2 regiones geopolíticas de vital importancia en el tablero mundial. Sudeste asiático, Indonesia, adentro de los BRICS. Medio Oriente, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Arabia Saudita adentro de los BRICS. Etiopía, sede de la Unión Africana, adentro de los BRICS. Eso es una nueva institucionalidad que está brotando.
¿Qué hacemos nosotros? Cuarto, en este escenario, Trump es un repliegue estratégico. Esos son 3 derrotas. ¿Cuál es el repliegue estratégico? Relativo. Vamos a comandar el continente americano, que es lo que nos queda. Eso es Trump, para nosotros. Eso implica que se han agudizado 2 contradicciones fundamentales en la etapa actual, en este 6º momento, a nivel global y a nivel regional. Una, la contradicción entre fuerzas unipolares y fuerzas multipolares, escalando la guerra mundial híbrida y fragmentada. Eso se profundizó. Lo vemos en todos los escenarios. Y eso marcha a un posible conflicto mucho más agudo en Medio Oriente con Irán. Aunque hay una tensión ahí interna, a ver cómo se resuelve. Pero esa, es decir, y a vos te venden 3 antinomias el occidente geopolítico para que vos seas parte del occidente geopolítico. Es decir, vaya como carne de cañón. Esto es una discusión entre dictaduras y democracias. Ahí están las dictaduras, los malos. Vos tenés que estar con nosotros, somos los buenos en la democracia. Las de siempre, esa la conocemos, ¿no? La otra, esa la dicen los globalistas. ¿Cuál es la de los neocon? Esto es parecida, democracia versus comunistas. El comunismo vuelve, ese comunismo autocrático. Y vos tenés que ser parte de este mundo libre, comandado por los neocon, Marco Rubio, ¿no? Hijo de los Bush y todo eso. Tan humanitario, ¿no? Una historia hermosa de bombardeos y situaciones. La tercera antinomia. Esto es una discusión entre globalistas y nacionalistas. La que te tira el nacionalismo conservador. Y, compañero, así como unos entran en una, otros entran en otra, como, viste, burro a los bombones, decía un entrenador mío de básquet. No sé qué, nunca le entendimos bien qué quería decir, pero suponíamos que a los burros les gustaban los bombones, pero nunca. Era bastante burrero, así que creo que tenía que ver con el hipódromo o algo así. Pero bueno, él decía eso y a mí siempre me quedó y la uso sin saber lo que quiere decir. Entonces dice, globalistas versus nacionalistas, vengan con el nacionalismo. No, amigos, es unipolarismo versus multipolarismo. Miren cómo hace Putin, miren cómo hace India, miren cómo hace Turquía, miren cómo hace... No están pensando en eso. Es más, ellos piensan en un internacionalismo soberano. Lo he charlado con algunos de los principales cuadros cercanos a Putin mismo, como Karaganov o Dmitry Trenin. Ellos están pensando en otro esquema. No es esa la discusión para ellos. Pero no para ellos, por un montón. El pensamiento estratégico nacional es romper las antinomias que te ponen para ver cuáles son las verdaderas contradicciones. Sobre eso se desprende otra contradicción fundamental que ahora se agudiza. Si nosotros somos patio trasero o polo emergente, esa es nuestra discusión. Si nosotros somos un patio trasero del occidente geopolítico conducido por Estados Unidos e Inglaterra en declive, o somos un polo emergente en un escenario de multipolaridad relativa. Esa es la cuestión central para definir la liberación nacional hoy. O patio trasero de un polo en declive, con lo cual te va a ir bastante mal, porque una cosa es ser patio trasero de lo que va para arriba, otra cosa es cuando vos sos patio trasero de lo que va para abajo. ¿Por qué? Porque te esquilman. Porque preguntale lo que pasó India en la Segunda Guerra Mundial para bancar al Imperio Británico en su lucha contra el eje. Te esquilman. O sea, tenés que sostener los costos del declive. Eso nos plantea una tercera cuestión fundamental. Nosotros estamos a un fin de ciclo nacional. Si la idea de democratizar el capitalismo periférico murió. Se empezó a agotar en 2010-2014, pero bueno, ya está recontra muerta. O sea, la idea de democratizar el capitalismo periférico, hacerlo más vivible, distribuir riqueza, generar más derechos, murió porque desaparecieron las condiciones materiales para sostener eso. Esa desaparición de condiciones materiales y geopolíticas empieza en 2010, post-crisis del 2008. Y se pone con contundencia en 2014 cuando el Papa Francisco, no por nada, uno de los grandes cuadros que tuvimos pensando en la geopolítica mundial, dice
estamos en una tercera guerra por pedacitos. De ahí nosotros usamos el concepto de guerra mundial híbrida y fragmentada. Cambió el escenario, se te vino todo el retroceso de América Latina, empezó a morir la ola nacional popular latinoamericana. Te cambió el momento. Ya no podías decir, che, bueno, déjame hacer. No te dejan. No hay margen. Se te acabó el momento. Entonces, esa idea es lo que le pasó a Irigoyen. Se le cayó el mundo donde había armado la democratización de la renta agraria. Se le cayó el mundo. Crisis del 30, caída del Imperio Británico. Ya no te puedo comprar más carne. Bueno, pacto de Roca-Russman, me regalo a ver si me compras un poquito de carne. No, los tratados desiguales que acabamos de firmar. Peor, creo que el pacto de Roca-Russman era 390.000 toneladas de carne, ahora se firman 100.000 y vamos a ver si te la damos. Sí, es eso. Tiene, como decía Santi, algo parecido a ese momento histórico. Aunque muy distinto. Los 30. ¿No? El periodo entre guerras, el periodo de reconfiguración de la economía mundial, el periodo de crisis. El periodo de acá desaparecen esas condiciones. Por eso no van más ni el progresismo ni el conservadurismo. Porque son dos formas del occidente geopolítico, ¿no? Bajo un reformismo que te podría hacer un poco más. O sea, uno tengamos más derecho, otro tengamos algo de industria. No funciona. No hay espacio para eso. O hay poco espacio. Entonces, eso te obliga a decir, a lo que le obligó a Forja. Che, se cayó el mundo ese que nosotros pensábamos. ¿Qué hacemos? Es lo que, ahí empezó también, ahí madura lo del GO después, en el sector militar. Ahí empiezan a madurar los cuadros que piensan otra cosa. Bueno, el SENAC, como tantos otros espacios, tiene que ser una herramienta fundamental para contribuir a eso. El mundo se desmoronó. Ahora, todo taller de forja parece un mundo que se derrumba. Si todo taller donde nace lo nuevo es un mundo que se derrumba. Esa crisis, aunque suene trillado, para nosotros es una oportunidad histórica. También es un riesgo fenomenal. Estas transiciones de poder son los momentos de revolución de los pueblos, irigoyenismo, peronismo, revolución rusa, revolución china, revolución de la India, pero también son las contrarrevoluciones, el golpe de Estado. ¿Sí? Tienen los dos componentes. Y eso es nuestro gran desafío. Nosotros tenemos, creo, y es obviamente todo para el debate, un gran trilema a resolver. Primero, si a nosotros nos hacen discutir si es con Estados Unidos o con China, compañeros, compañeras, yo creo que ahí perdimos en el vestuario, para seguir utilizando la metáfora deportiva. Si antes de salir a jugar a la cancha ya estamos derrotados. Porque listo, esa es la anulación del proyecto de la estrategia nacional. Es decir, che, ¿con cuál me tengo que enganchar? Estamos muertos. Por eso nosotros tenemos un trilema. O somos el patio trasero de un pueblo de poder en declive y pagamos el costo de ese declive, nos trasladan el costo de ese declive, le pasa a Europa, le pasa a América Latina. La diferencia es que Europa parte del centro, nosotros en la periferia, la vamos a pasar peor. A Europa, ¿qué le dicen? Vos tenés que poner 5% del presupuesto militar, aunque estés en crisis económica, 5% para comprar armas al Pentágono, así eso me aceita la industria militar e industrial mía. Y a vos te dice, no podés hacer centrales nucleares con China. Bueno, la hago con vos. Ah, no, conmigo no podés hacer centrales nucleares. Bueno, pero entonces me abrís biocombustible, me dejás exportar acero un poquito. No, acero tengo que armar, es la mía. Si querés podés poner una planta de acero en Estados Unidos. Ahí te voy a proteger. No, pero yo tengo que darle de comer y bueno, pero no es momento para darle de comer a tu pueblo. Hay que sostener la lucha contra China. Muchachos, muchachas, no entremos en esa. Otra vez. Parecemos aficionados a abrazarnos a los imperios en declive. ¿No? Yo sé que nuestra oligarquía tiene como ese sueño húmedo. Pero nosotros no. Entonces tenemos ese trilema. O quedamos ahí, o la otra es la neodependencia con China. China y Asia-Pacífico, es lo que crece. Vamos a crecer, pero como periferia. Vamos a crecer, sí. ¿Va a desarrollarse fuerza productiva? Sí, pero ¿cómo? Como periferia. Es el desarrollo y su desarrollo. Vas a vender más hoja, vas a vender litio, te van a venir infraestructura como loco. Pero vos vas a hacer, ¿no?, una semiperiferia. Ojo, hay muchos de nuestra clase dominante que le gusta eso.
un poquito de subordinación negociada con Washington, un poquito de neodependencia con China. Ese es un escenario. Ojo, Estados Unidos no viene a decirte no comerse soja con China, te viene a mediar el negocio. Eso, dos cosas. Porque ellos, ¿qué te van a comprar la soja ellos si ellos producen soja y le venden a China, de hecho? Estados Unidos lo que te dice, yo voy a controlar ese negocio, porque así yo controlo la oferta global de materias primas, nuevamente, que la perdí ese control. Es otra la discusión. Pero en este esquema, bueno, podrían participar otros actores. Y el tercer punto del trilema es justamente poder construir un polo emergente. Y para eso necesitamos pensar el proyecto nacional y la estrategia nacional. Y para eso necesitamos pensar por lo menos en 7 dimensiones de poder hoy en disputa que tienen que ver con capacidades estratégicas, sociales y estatales. Tecnología e industria, moneda y finanzas, control de recursos naturales, defensa, infraestructura estratégica, plataformas de información y comunicación, cultura y matrices de pensamiento. Esas son las 7. Si vos ves cualquier pueblo de poder, está pensando eso. Porque además hay un conjunto de tendencias mundiales. Y si vos no estás arriba de esas tendencias, te periferalizás, inevitablemente. Pero eso te implica una gran discusión nacional. Por eso te implica ir mucho más allá del progresismo y del conservadurismo. Porque vos decís, che, tengo que hacer ciencia y tecnología. Mínimo tengo que invertir más de un 1% del PBI en ciencia y tecnología. ¿A dónde lo saco eso? Para tener desarrollo necesitas 2% del PBI en ciencia y tecnología. ¿A dónde lo saco eso? ¿A quién? No es hacer un poco de ciencia y tecnología para que el norte global también nos aplaude, hacer parte de esa cadena. Hacerse ciencia y tecnología para el proyecto nacional. Bueno, ¿de dónde lo vamos a sacar eso? ¿Cómo vamos a distribuir? ¿Cómo se va a estructurar eso? Se viene una revolución, está en proceso, una revolución energética fundamental completamente dependiente de minerales. A nosotros nos hacen discutir entre qué, entre el hiperconservacionismo o el hiperextractivismo. ¿No? Entre el ecologismo norte global, versión Greenpeace, que en realidad es la forma que funciona el hiperextractivismo, porque el otro es por la galería también. La financia, la ONG está financiada, son dos ventanillas, pero que van al mismo... Y aparte vos lo ves, este es evidente, está ahí. Entonces, ¿pero qué te inula eso? Nosotros necesitamos una minera nacional que estructure ese proceso. Si se va a demandar enormes cantidades de litio, de níquel, de cobre, pero bueno, ¿cómo desarrollamos eso? Entonces, nada más para ir terminando, reforzar esto de que nosotros tenemos una oportunidad histórica, que la clave es reconstruir una fuerza social armada moral y materialmente. Cuando decimos materialmente tiene que ver con herramientas también de formación, herramientas de discusión. Y creo que hay una cuestión fundamental que de alguna manera tiene que ver con este espíritu del CENAC. O nos liberamos nosotros mismos y aprovechamos esta oportunidad histórica, o no nos libera nadie. Gracias, compañero. Bueno, compañero, y ya para... ¿Anda esto? Sí. Nada, ya para ir cerrando y darle la palabra a Pablo, además de agradecerle a ustedes que están acá presentes, lo estamos transmitiendo en vivo. Yo lo que llegué a notar, gente de Córdoba, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Santa Cruz, Jujuy, San Luis viendo, así que también agradecerle a ellos y sí, un aplauso para ellos también. Y algo que tenía que ser parte esencial de esta presentación es comunicar un poco cuál es nuestra idea de funcionamiento con estos principios, estas ideas que veníamos exponiendo y que para mí se resumen muy bien en la concepción del nacionalismo popular revolucionario. Volver a tener al peronismo como un movimiento político que pueda expresar eso y volver a tomar la palabra de lo revolucionario que viene bastante golpeada, que viene bastante machucada y que nos han casi que enseñado que la teníamos que esconder. No,
el espíritu del SENAC va contrario a eso. Creemos que la Argentina necesita una revolución seria, profunda, y en ese espíritu vamos. Entonces, nuestra idea y nuestra propuesta es conformar un polo de pensamiento con centro en la formación, centro de estrategia. Y yo pensaba en 4 aristas, ¿no? Que son estudio de aprendizaje, participación, acción y encuentro. Si muchos de ustedes ya deben haber visto que tenemos las redes donde vamos a ir comunicando cada propuesta que va saliendo, y ya está prácticamente en funcionamiento la web, que es senac.ar, y en eso le tengo que agradecer a alguien que no le gusta que le agradezcan, pero es a Diana, que está trabajando a contrarreloj para que eso salga. Y que sufre el trabajar conmigo hace mucho tiempo, porque el 20 de diciembre dije, ay, necesitamos que para el 28 de febrero esté una página hecha, y en eso estamos, pero ya está disponible, ya se pueden inscribir, ya pueden cargar sus datos para cuando todo aparezca, y hoy vamos a trabajar centralmente sobre 2 ejes. El primero son cursos virtuales, que los vamos a empezar a subir a partir del 7 de marzo, ya el 7 de marzo va a empezar a subirse todo. Las temáticas son Introducción al pensamiento nacional, pensamiento de la independencia, Jauretche, Scalabrini, Ortiz y Hernández Arrey, problemáticas de geopolítica nacional, la tercera posición en la transición geopolítica del siglo XXI, desarrollo territorial y regional argentino, Argentina bicontinental, Cuenca del Plata, Tierra del Fuego, Malvinas y Antártida, modelo productivo argentino de alimentos, ciencia, tecnología y políticas del conocimiento, cuencas hídricas y comercio exterior, economía del conocimiento, innovación, industria y tecnología, defensa y defensa nacional, la dimensión política y geopolítica del desarrollo, el pensamiento de Francisco y doctrina social de la Iglesia, recursos naturales estratégicos, introducción al peronismo, mundo del trabajo y nociones económicas de pensamiento justicialista, que nosotros dividimos en aproximadamente, aunque no son compartimentos estancos, 3 grandes ejes: son geopolítica y estrategia, pensamiento nacional y filosofía, y producción y desarrollo y trabajo. Esos cursos virtuales lo que van a tener van a ser lecturas, van a tener formatos audiovisuales, va a haber también foro de participación, porque la idea es que esto sea un centro nacional, que sea federal, que sea participativo. Sabemos que muchas veces es primordial el encuentro, es primordial la discusión, pero creemos que también ante muchas iniciativas que existen de estas características, también era primordial el contacto entre compañeros y compañeras que están a lo ancho y a lo largo de la patria, y bueno, un poco demuestra esta cuestión. Por eso hicimos la transmisión virtual también, además de la presencial. Y lo segundo, lo que vamos a trabajar en el segundo semestre, va a ser, además de los cursos virtuales, que van a tocar problemáticas puntuales, digamos, de lo que nosotros estimamos que es necesario empezar a aprender para poder pensar nuestro país, una escuela de desarrollo de cuadros estratégicos. Parece que es central poder pasar a una siguiente etapa que tiene que ver no solamente con tomar conocimiento de un montón de cosas que desconocemos, que en eso hay un montón de compañeros, lo tengo acá Pablo, está Juan Rattenbach ahí, está David, hay un montón de compañeros que han hecho un trabajo irreemplazable en que nosotros podamos tomar contacto con un montón de problemáticas de lo nacional, pero sí creo que es necesario y creemos es necesario que nuestra generación política retome la idea de construcción de cuadro político estratégico, es decir, alguien que no solamente sepa de política en términos de que la pueda enunciar o que le sirva para un chamullo en un bar o en una clase o en lo que sea, sino que podamos empezar a hacer lo que decía Abby, anticiparnos a los hechos, que no estemos siempre corriendo atrás de la pelota, sino que podamos proyectar con relación a la realidad, ¿no? Y a la coyuntura cuál es el mundo que se viene y cuál es el mundo que queremos. Y eso va a tener instancias virtuales también, porque queremos que realmente sea lo más participativo posible, pero además vamos a avanzar hacia encuentros presenciales. No sé cómo vamos a solucionar la logística, pero la vamos a solucionar de alguna forma. Pero es central en esos 4 ámbitos de la formación, me parece, la acción y el encuentro, que nos obliga a no caer en uno de estos errores que planteaba Santiago y que para mí es central, que es el academicismo. Hoy tenemos, pareciera, la militancia política fragmentada en 2.
están los compañeros que laburan el territorio y hablan del territorio y las necesidades del territorio y coyunturalismo extremo, porque estamos con 1000 quilombos en lo que se llama el territorio. Y por el otro lado tenemos el pensamiento, tenemos lo intelectual y eso nunca termina de tocarse. La noción de cuadro estratégico es un cuadro que puede abarcar todas esas cuestiones que piensa para la acción y acciona para la transformación. Entonces, en ese sentido es fundamental que además podamos recomponer algo que está roto en el movimiento nacional, que es el encuentro entre los compañeros. Muchos venimos de experiencias orgánicas, la organización, yo soy un defensor de las organizaciones políticas, soy un defensor de la organización política, pero es cierto que muchas veces, y en general, hemos caído en un gran mal que el Papa Francisco llamaba el corporativismo, que es que reemplazamos el individualismo por el individualismo de la orga, por la tribu, por la secta, y ha fragmentado el movimiento nacional. Entonces, el centro de estrategia es parte fundamental del desarrollo del cuadro estratégico, encontrarnos, conocernos y poder desarrollar. Así que un poco la idea era esto, ¿no? Como presentar todo eso va a estar a disposición en términos de formación, pero centralmente me parece que nuestra tarea principal es la de servir como fomento para la participación por arriba de los sellos y priorizando la patria, así que a eso los invitamos a todos, no solamente a los que estamos acá y a los que van a dar los cursos. Así que sin más, lo dejo acá con compañero y amigo Pablo Garelo. Hola, hola. Hola. ¿Anda? ¿No? ¿Se escucha? Bueno, compañeros, buenas tardes, muchas gracias por venir. Un pequeño anuncio, la gente de SICU se acercó para regalar un par de libros a todos nosotros, así que un aplauso para ellos y muchas gracias. Y bueno, naturalmente también está vendiendo, así que se puede hacer un aporte. Compañeros, muy entusiasmado con esto, muy contento, muy alegre. La verdad que con los textos de Gabriel, de Santi, de pibe yo me venía formando, leyendo. Bueno, con Agustín soy muy amigo, con Ari nos estamos conociendo y con toda una banda de jóvenes patriotas que realmente estamos pensando en trabajar para reconstruir una Argentina que se ha dañado muchísimo. Así que me parece central arrancar por el tema que tiene que ser la formación de cuadros, ¿no? Cuadros estratégicos, formando una fuerza social, ¿no? Una fuerza social que por ahí no abunde en superestructuras. Creo que hoy por hoy se está entendiendo la política como solamente lo institucional, solamente lo estructural, y nosotros tenemos que volver a organizar una fuerza social, como decía Perón, los cuadros auxiliares que adoctrinen a la masa, porque si no hay doctrina, no hay pueblo, solo es una masa amorfa que no puede luchar por sus derechos, ¿no? Uno veía o discutía hace poco por el tema de Vicentín y por la no estatización. Sí, bueno, naturalmente, digo, no se va a realizar con una conferencia de prensa y con un interventor, porque hay grandes poderes, porque el comercio exterior tiene grandes poderes, porque el enemigo tiene mucho poder. Entonces, si no hay una masa adoctrinada, no hay fuerza social para enfrentar a los enemigos de la patria, ¿no? Entonces, eso se hace con formación, con horas de estudio, con horas en el barrio, con organización grupal y demás, ¿no? Y ponerse a planificar me parece central porque a veces caemos en un liberalismo donde damos la batalla con las herramientas y las armas del enemigo. Nunca vamos a tener los fierros del enemigo, nunca vamos a tener la plata del enemigo, la estructura, porque ellos son el poder económico. Entonces nosotros tenemos que apelar al corazón del pueblo. Lo único que vamos a tener en la disputa y en la lucha histórica va a ser el corazón de nuestra gente. Entonces hay que ir uno a uno, a adoctrinar políticamente y para la causa de que lo más importante es que la Argentina esté bien, digo, más allá del individualismo del que hablaba Santiago hoy. Yo algunas cuestiones para poner en valor, dos conceptos, dos palabras, dos valores. Una tiene que ver con lo estratégico, con la estrategia, y otra tiene que ver con el poder de la voluntad, ¿no? Quiero hacer un poco un reconto histórico también, porque me parece que tenemos que historizar, más allá de la filosofía, de la geopolítica, volver a historizar y ver las grandes causas, las grandes luchas que tuvo nuestro pueblo, elevar a la autoestima y tener orgullo al respecto, y hacer un poco la línea histórica, ¿no? Pensando en los grandes caudillos, en los grandes líderes que tuvo la Argentina. Pienso en San Martín, pensando en la estrategia, ¿no? Pensemos en San Martín, tipo que, bueno, de estrategia sabía y sabía mucho, estrategia para la guerra, un tipo que se da cuenta
que por el Alto Perú no iba a ir, no podía hacer la liberación del continente, entonces decide cruzar los Andes y atacar el centro de la corona desde Perú, ¿no? Un estadista que pensaba más allá. Pero además, estrategia vinculado a la política, ¿no? San Martín con Bolívar, pensando el Estado continental, pensando una Sudamérica unida, porque entendía que la política de balcanización de Gran Bretaña nos llevaba a lo que nos llevó hoy, ¿no? Entonces, la estrategia, ¿no? Puesta en valor por el padre de la patria. La integración, que se repite en todos. Al menos en la línea histórica, San Martín, Rosas, Perón, la integración es suprema, ¿no? En esto que hablaba Gaby de decir, bueno, volver a constituir un polo de poder que naturalmente va a ser con nuestros vecinos. Bueno, Rosas ni hablar, ¿no? La articulación de lo que se llamaba el sistema americano, la custodia del estuario del Río de la Plata, las buenas relaciones con Uruguay, porque entendiendo geopolíticamente que si no controlábamos el estuario del Río de la Plata, teníamos un problema con nuestro principal vía navegable, que es por donde fluye el comercio, ¿no? Y allí también, ¿no?, la guerra del Paraná, que en un ratito voy a mencionar. El industrialismo, la ley de aduanas, entender que sin industria no hay nación, que la industria es poder nacional. La industria no es solo una cuestión económica, es fundamentalmente una cuestión geopolítica. Sin industria no hay poder nacional. Rosas lo entiende, y ni hablar que lo entiende Juan Domingo Perón, ¿no? El tercer de esta línea histórica, el tercer hombre de esta línea histórica, que entiende dos cosas Perón y que se repite incluso después de 18 años de exilio. Que la Argentina tiene que controlar el comercio exterior, entonces se crea el IAPI, ¿no? Y se nacionaliza el comercio exterior, que como ocurre hoy estaba en manos de multinacionales extranjeras, porque si no controlás el comercio exterior, no controlás el saldo exportable, y si no controlás el saldo exportable, no controlás los dólares para financiar la industria. Estatización del comercio exterior, IAPI, y estatización del sistema bancario y los depósitos financieros. ¿Por qué? Porque con esos dólares había que direccionar la guita a la industria, a la ciencia y la técnica, a la educación. Eso es Perón. Eso es pensamiento estratégico. El ABC, ¿no? Porque se da cuenta además que la industria no tenía un mercado interno robusto, 17 millones de personas Argentina en ese momento. Entonces había que articular con Brasil y con Chile por la salida al Pacífico, ¿no? La altura del estadista. ¿Cuánta falta nos hace hoy un estadista? Y por eso tenemos que empezar a sembrar para cultivarlo en un proceso, y esto no se mencionó, pero es importante, que no va a ser ya. Los problemas de la Argentina no se van a resolver por arte de magia, ganemos o no las elecciones en 2027. Obvio que hay que ganar las elecciones, pero los problemas son mucho más profundos y hay que estructurar un proceso. Como decía Francisco, el tiempo superior al espacio, ¿no? Un proceso de larga data, y es cuando tenemos que arrancar. Tiene que arrancar ese proceso. La política de hoy, la dirigencia de hoy no lo va a arrancar. Entonces, desde abajo, organizándonos, tenemos que empezar este proceso que naturalmente es a través de la formación de cuadros y de planteos con objetivos estratégicos, ¿no? Y por otro lado, compañeros, la fuerza de la voluntad. Mencionaba un poco la estrategia, la importancia, pero también algo que ha perdido el peronismo en esta quizá mediocridad que abunda en gran parte de los compañeros, que tiene que ver con, bueno, los cargos, con los lugares en las listas, con la disputa meramente electoral de acá a 2 años y nunca con la disputa de largo plazo. Creo que ese es un problema y lleva al anestesiamiento y a la derrota, como decía Santiago. Nosotros tenemos que volver a recuperar la voluntad de que se puede vencer. ¿Cómo vamos a ser peronistas? ¿Cómo vamos a ser nacionalistas? Y creemos que ya estamos muertos, que estamos derrotados. Hay que recuperar la voluntad de creer que podemos ganar. Porque si no, no hagamos más política y no militemos más. Entonces, la voluntad en los 3 actores que mencioné es central. Si no, no existiría este país. San Martín, cruzando los Andes, ¿no? Con 5.000 gauchos, indios, criollos, en las condiciones más extremas, sin estar adaptados al frío, sin ropa, sin el armamento adecuado, con la tecnología de principios del siglo XIX, el tipo cruza los Andes y hace que el cruce de Napoleón por los Alpes sea caminar por una colina, pero no cruza para llegar a la cuesta del Chacabuco y descansar con su ejército. Cruza para llegar y vencer al imperio que venía de vencer a Napoleón, y liberar Chile y después liberar Perú, y proyectar un Estado continental sudamericano. Díganme si eso no es voluntad.
5.000 tipos venciendo al imperio que venía a derrotar a Napoleón. ¿Qué se piensa? ¿Que San Martín tenía las de ganar? ¿Ustedes se piensan que San Martín tenía las de ganar? Entonces, hay que volver a creer, hay que volver a tener fe, compañeros. Es importante recuperar la fe fundante, porque si no, no vamos a ningún lugar. Juan Manuel de Rosas, Guerra del Paraná, un país que tenía 25 años de historia, ¿no? 1835, bloqueo anglo-francés, las dos potencias más importantes del mundo, capacidad industrial, atacan la Argentina para liberalizar su comercio, porque Rosas había dicho que no, porque Rosas había cerrado el comercio exterior, las vías navegables para la industria naval argentina, para el flete argentino. Bueno, no se podían permitir que un país en el culo del mundo, con unos pocos miles de habitantes, y nuevo, porque tenía muy pocos años de historia, genere semejante ofensa, ¿no? Bueno, la invasión anglo-francesa, 1835. 5 años de lucha, 5 años de un país nuevo, joven, con poca población y con poca industria, defendiendo el Paraná, su principal vía navegable, su territorio, contra las dos principales potencias del mundo. Francia e Inglaterra unidas, China y Estados Unidos hoy unidos, atacando a la Argentina. Y no solo se resistió, no solo se cruzaron cadenas, no solo hubo una política diplomática excelente en Europa, sino que también se los venció. Le ganamos a Francia e Inglaterra unidas. Compañeros, díganme si Rosas tenía las de ganar. Díganme si tenía las de ganar con Mansilla y con los indios y los gauchos y los criollos que cruzaban las cadenas del Paraná para expulsar. Y no contentos con eso, firman un acuerdo donde se restringe la navegación de los ríos interiores, se prohíbe el libre comercio porque Rosas sabía que industria era poder, y no contento con eso, Rosas le dice a los ingleses: ustedes ofendieron el honor de la Confederación Argentina, así que tienen que saludar a mi país con 21 cañonazos. Y los ingleses, y yo hoy pensaba, no me imagino ese minuto del ejército inglés, el más poderoso del planeta, agachando la cabeza derrotado y escuchando sonar los 21 cañonazos porque un criollo de la Argentina lo había vencido. Y el último, Juan Domingo Perón, quien nos custodia allí, ¿no? Díganme si tenía las de vencer cuando proyectó un Estado industrial con pleno empleo como fue la Argentina durante la década del 40, 50, 60. Hay una anécdota que yo la cuento seguido, pero me parece que tiene que ver con la creatividad, con la generosidad, con el impulso de lo argentino, que se vincula a la producción de acero en nuestro país, ¿no? Ustedes saben que en Zapla, Jujuy, hay enormes yacimientos de hierro. El hierro es la materia prima del acero. Entonces, naturalmente Sabio, que fue un gran patriota y que nos guía también, decide producir acero. ¿Por qué? Porque había que producir automóviles, barcos, había que hacer la Argentina industrial. Entonces, comienzan a explotar el yacimiento y Sabio dice: hay que montar una fábrica para colar a rabio, para producir acero acá con perspectiva federal, ¿no? Pero tienen un problema, porque la Argentina importaba energía, importaba carbón de Gran Bretaña. ¿Se imaginan qué interés podía tener Gran Bretaña que la Argentina desarrolle acero y que desarrolle industria? Y Sabio, en un arrojo de genialidad y de patriotismo y de creatividad y de coraje, manda a plantar 11 millones de eucaliptus en Formosa y en Jujuy, para hacer carbón vegetal, para fundir el hierro, para fabricar el acero y con eso hacer el pulqui, hacer los automóviles, hacer los aviones, los electrodomésticos que hizo el peronismo y que le dio trabajo a toda una masa de trabajadores. Entonces, compañeros, creatividad y voluntad, hay que tener la voluntad.
gran parte de nuestra dirigencia está derrotada, están derrotados espiritualmente, no tienen la fe fundante que hace falta para conducir a un pueblo glorioso como el argentino. Entonces hay que volver a creérsela, hay que volver a recuperar el orgullo, con amor, con patriotismo, con fe, con sacrificio, por la Argentina, compañeros, por la Argentina. Muchas gracias, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Compañeros, ahora Coco, presidente, ¿no?, de la editorial Sicu, nos va a contar un poco de qué se tratan los libros que está ofreciendo muy amablemente a los que estamos acá presentes. Así que... Bueno, en principio muy contento, feliz de estar en un encuentro donde uno de los elementos centrales es la pasión. Que siempre nos critican por ser fanáticos, por ser apasionados de la política, y yo celebro que haya compañeros con este amor y esta energía que han transmitido, y junto con la pasión también está el tema de la reflexión y el estudio, y bueno, yo he dedicado parte de mi vida a eso, a formar una editorial dedicada al pensamiento nacional y latinoamericano, y la verdad que Santiago me dijo que iban a venir más o menos 100 compañeros. Yo traje 100 libros, pero acá veo que hay más de 200 y pico. Entonces yo lo que les propongo es que volvamos a esa parte de la militancia de la década de los 70, que venimos Diana y yo de esa época, donde reivindicamos la lectura colectiva. Así que yo les propongo que se lleven un libro de a grupo, entre 3 y 4 compañeros, y que retomen esa vieja tradición de formación política que era leer en grupo, juntarse, reunirse y discutir. Así que compartan esos libros, es un regalo que hago desde el corazón con mi compañera Diana, para todos ustedes que son jóvenes, hermosos, talentosos y por sobre todas las cosas, buenos, que es la parte principal que tenemos que medir. Nada más. Así que están ahí los libros.